Equipo 3, prestaciones laborales. Yo soy Evelyn Michelle Amaro González y voy a hablar del tema 3.1, concepto de salario. En el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Salario proviene del latín solarium, que a su vez significa sal, ya que antiguamente era costumbre dar de pago sal a los sirvientes. La mayoría de los tratadistas estiman que el salario constituye la retribución del trabajo prestado por cuenta ajena. También nos dice que el salario es la remuneración que el patrón entrega al trabajador por su trabajo. Aquí llegamos a la conclusión de que el salario es precisamente la contraprestación del trabajo, lo que el trabajador percibe a cambio de sus esfuerzos en la actividad profesional. A diferencia de la ley de 1931, que en su artículo 84 nos decía que el salario era la retribución que debía pagar el patrón al trabajador por virtud del contrato, en la ley actual nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 84 nos dice que el salario se integra por pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El artículo 85 de la ley de 1931 nos decía que el salario se integraba por todas las prestaciones que recibía el trabajador a cambio de su labor ordinaria. Por lo tanto, en aquella ley las horas extras no formaban parte del salario. Y como se suprimió en nuestra legislación actual el concepto de labor ordinaria, pensábamos que las horas extras sí debían formar parte del salario en los trabajadores. Tema 3.2, diversos tipos de salario. Salario mínimo. El salario mínimo nos dice que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en los aspectos materiales, sociales y culturales. Por ejemplo, supongamos que el salario mínimo es de 374.89 por día. Un trabajador que gana el salario mínimo percibirá esa cantidad diaria, independientemente del trabajo que él realice. En el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Por unidad de tiempo. Este tipo de salario se establece por un periodo determinado de trabajo, por ejemplo, por hora, día, semana o mes. Ejemplo, un empleado que trabaja como cajero en un supermercado y gana 100 por hora, si él trabaja 8 horas al día, su salario sería de 800. Por unidad de obra. En este caso el salario se fija con base a la cantidad de trabajo realizado. Aquí no se toma en cuenta el tiempo que tome en completarlo. Por ejemplo, un costurero que trabaja en una fábrica de ropa y recibe 50 por cada prenda que él confecciona, si en un día logra terminar 20 prendas, su salario sería de 1000. Ese tipo de salario nos dice que es en la cantidad de prendas que él produce y no por el tiempo que le tome en completarlas. 3. Por comisión. Este tipo de salario se determina en función de las ventas o contratos que el trabajador cierre o gestione. Por ejemplo, un agente inmobiliario que no recibe un salario fijo, sino que gana el 5% de comisión sobre el valor de cada propiedad que venda. Si él vende una casa por 2 millones, él ganará 100,000 por comisión. Este tipo de salario depende directamente de las ventas o negocios que él cierre. ¿Qué tal? Mi nombre es Enid Farías y voy a exponer el tema 3.3 y el tema 3.4. En el tema 3.3 nos habla acerca de las otras prestaciones que pueden incluirse en el salario. Según el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo, nos indica que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, como lo pueden ser el aguinaldo, las utilidades, prima de antigüedad, prima vacacional, prima dominical, tiempo extra pagado y el seguro social. Estas prestaciones estarán siendo explicadas por mis compañeros más adelante. En el tema 3.4 hablaremos acerca de las retenciones o reducciones al salario, que según la Ley Federal del Trabajo en su artículo 110 nos señala que están prohibidos salvo en casos extraordinarios que vienen divididos y explicados en 7 fracciones diferentes.
En la primera fracción nos habla acerca de que solamente se le harán retenciones al trabajador o cuando tenga alguna deuda contraída con el patrón, cuando haya pedido su salario anticipado, cuando haya tenido errores en su producción. En la segunda fracción nos habla acerca del pago de la renta, que viene más especificado en el artículo 151 de la misma ley, en donde vienen algunas obligaciones que tiene el patrón de los arrendamientos, algunas obligaciones que tienen los empleados y aquellas prohibiciones que tienen los mismos. En la fracción número 3 nos habla que también se le retendrá salario cuando se necesite hacer el pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Infonavit para los trabajadores, destinados ya sea a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación. En la fracción cuarta nos dice que por el pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. En la quinta fracción nos habla acerca del pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, decretado por la autoridad competente. Esto significa cuando el empleado tenga que pagar, ya sea que haya surgido alguna cuestión legal, ya sea divorcio o algo por el estilo, se le retendrá parte de su salario. En la fracción sexta nos habla acerca del pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Y en la séptima también nos habla del pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta misma ley. Además que en el artículo 72 de la misma Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso. Y en el artículo 38 nos dice que cuando el patrón efectúe el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a estos les corresponde cubrir. Y aquí podemos ver un ejemplo de deducciones en nómina y también se ven las sumas de las percepciones. Con color azul estaré indicando en donde están situadas las percepciones y en la parte de abajo viene la suma de todas ellas. Con rojo las deducciones que vienen en la parte derecha de la pantalla y en la parte de abajo está señalada la suma de las deducciones y con verde estaré señalando el total, el sueldo que tiene este trabajador. Hola, mi nombre es Alondra Tijerina y voy a hablar sobre el tema 3.5, protección al salario. La ley laboral protege el salario de los trabajadores, asegurando que se pague personalmente en el lugar y horario de trabajo. El salario siempre deberá darse en la moneda en curso legal y artículos 98 y 100 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 98 nos habla que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. El artículo 100 nos dice que el salario se pagará directamente al trabajador. El artículo 103 nos dice que los almacenes y tiendas en que se expende ropa, comestibles y artículos para el hogar podrán crearse con convenio entre los trabajadores y patrones. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Santana Sinticomani y les voy a hablar acerca del concepto de jornada de trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 58, nos menciona que jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. En el artículo 59 nos menciona que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que éste pueda exceder los máximos legales. Tenemos tres tipos de jornadas de trabajo. Tenemos la jornada diurna, que es la comprendida entre las 6 y las 20 horas, con una duración máxima de 8 horas diarias. Tenemos la jornada nocturna, que es la comprendida entre las 20 y las 6 horas, con una duración máxima de 7 horas diarias. Y la jornada mixta, que es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurnas y nocturna, duración máxima de 7 horas y media diarias.
En el artículo 61 nos menciona que la duración máxima de la jornada serán 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. En el artículo 62 nos dice que para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5, fracción 3. En el artículo 63 nos dice que durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. En el artículo 64 nos dice que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. En el artículo 65 nos dice que en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. En el artículo 66 nos dice que podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin que éste nunca exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. En el artículo 67 nos dice que las horas de trabajo que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponde a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Y por último, en el artículo 68 nos menciona que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Me presento, mi nombre es Adriana Villarreal Ramírez y le explicaré acerca del tema 3.8, el tiempo extra. Las horas extras en el ámbito laboral mexicano se refiere al tiempo adicional que un trabajador labora más allá de su jornada laboral legal. Como todo lo relacionado con el trabajo, la definición de horas extras está respaldada por la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 2, jornada de trabajo, comenzando por el artículo 75 y terminando en el 68. El artículo 76 nos dice que podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca las 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Es decir, que consiste en la obligación de pagar al empleado el tiempo extra que trabajó fuera del horario que tenía estipulado originalmente dentro de su contrato laboral. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción 11, nos dice que cuando por circunstancias extraordinarias deberán aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente de un 100% más de lo fijado por horas normales. En un caso, el trabajo extraordinario podrá exceder de las 3 horas diarias ni 3 veces consecutivas, y los menores de 6 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. Mencionaremos un ejemplo para entender un poco más acerca del tiempo extra. Suponiendo que un trabajador que labora 8 horas diarias en una jornada diurna percibiendo un salario de 207.44 pesos y que en un día de trabajo excedido por 2 horas la duración máxima de su jornada, por ese día de trabajo deberá percibir un pago total de 311.6 pesos por ese día laborado. La reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación establece severas penas para los empleadores que imponen jornadas extensas sin el pago correspondientes de horas extras a sus trabajadores. Esta medida busca erradicar la explotación laboral y proteger los derechos de los empleados en México, entrando en vigor el 8 de junio del presente año. La prisión será para los empleadores que incumplan con la ley, podrán enfrentar hasta 12 años de cárcel, y multas pueden alcanzar hasta 70,000 días de salario mínimo, equivalentes a 12.4 millones de pesos. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas nos menciona en el artículo 21 que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa a quien explote laboralmente a una o dos más personas. Mi nombre es Alejandra Villarreal Ramírez y yo les hablaré acerca del tema 3.9, diversas clases de tiempo extra y su forma de pago. ¿Sabías que en situaciones especiales tu jornada laboral puede extenderse? Hoy hablaremos sobre las situaciones de tiempo extra y cómo se paga en cada caso. En el ámbito laboral hay 2 tipos de situaciones en las que puedes trabajar horas extra: emergencias y circunstancias extraordinarias. Veamos en qué consiste cada una de ellas.
El artículo 65 nos habla de situación de emergencia y nos dice que la jornada se extiende para proteger la vida de los trabajadores, del patrón o de la empresa. Un ejemplo es un incendio que pone en peligro la vida de los empleados y la existencia de la empresa. El artículo 66 nos habla acerca de la situación extraordinaria. Nos menciona que la jornada laboral puede extenderse por circunstancias extraordinarias y superar 3 horas diarias ni 3 veces por semana. Ejemplo, una empresa recibe un pedido urgente e inesperado de un cliente importante. Ahora veamos la forma de pago en la situación de emergencia y extraordinaria. Artículo 67 nos menciona que las horas extras trabajadas en situación de emergencia. Artículo 65 se pagan al mismo salario que las horas normales de la jornada. En cambio, las horas extras que se trabajen en circunstancias extraordinarias se pagarán al doble del salario habitual. El artículo 68 nos menciona que si un trabajador realiza más de 9 horas extra a la semana, se pagarán al triple del salario habitual. Para calcular las horas extra debemos saber el tipo de jornada, el sueldo por hora y la cantidad de horas extra a pagar. Ejemplo, Lucía trabaja en una jornada diurna y percibe un sueldo de 15,000 mensuales y yo acumulo 9 horas extraordinarias en una semana. Tipo de jornada es una jornada diurna de 8 horas. Para saber cuál es el sueldo de hora, nos menciona que gana 15,000 mensuales, eso hay que dividirlo entre los 30 días, lo cual nos da un resultado de 500 pesos diarios que ella recibe. Ahora, para saber por hora, hay que dividirlos entre la cantidad de horas que trabaja por jornada, en este caso son 8, lo cual nos da un resultado de 62.50 por hora. Ella trabajó 9 horas extra, por lo tanto se debe pagar al doble. En este caso son 62.50 más 62.50, lo cual nos da un resultado de 125 por cada hora extra. Después debemos de multiplicar 125 por las horas que trabajó en el extra, en este caso fueron 9 y es un resultado de 1125. Hola, yo soy Gilberto Barbosa Pérez, les voy a estar hablando acerca del tema 3.10, que son los días de descanso. Y bueno, pues los días de descanso son periodos en la ley en las que todos los trabajadores tienen derecho a descansar para obtener un equilibrio en su vida diaria, y esto pues está plasmado en la Ley Federal del Trabajo en los 15 artículos. El 69 se refiere a que el trabajador que descansa por un día por cada 6 trabajados y pues este día se le paga completo. Más adelante les estaré explicando este artículo un poquito más a detalle. Y el artículo 70 nos dice que para los trabajos que requieran trabajo continuo, los trabajadores y el patrón deberán de acordar un día de descanso para el trabajador. Artículo 71 nos dice que se procurará que el día de descanso sea el domingo, ya que en caso de no ser así, el trabajador será acreedor a un 325% de salario, ya que sería acreedor al 100% de su salario ordinario, 200% por el descanso semanal y 25% por la prima vacacional. El artículo 72 nos menciona que si un trabajador tiene asistencia irregular o trabaja para varios patrones, se le dará una parte por los días de descanso calculado en base a los días que sí trabajó o al salario que ganó en cada empleo. Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a trabajar en su día de descanso. Si trabajan, se le deberá pagar por su salario al doble. Y pues en el artículo 74 está plasmado los días de descanso que son obligatorios, los cuales son el 1 de enero, el primer lunes de febrero por el 5 de mayo, el tercer lunes de marzo por el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre, el 1 de diciembre cada 6 años por el cambio de presidente, 25 de diciembre y el día que se determine por las elecciones ordinarias. Hola, ahora les voy a hablar acerca del tema 3.11, que es el séptimo día, y este se refiere que por cada 6 días de trabajo se es acreedor el trabajador a un día total de descanso en el que no puede realizar ninguna actividad relacionada con el trabajo. Esto pues para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto pues para que el trabajador esté sano y regrese al trabajo con más ganas. Esto está plasmado en el artículo 69, que dice que por cada 6 días de trabajo se disfrutará de un día de descanso, por lo menos con goce de salario integral. Yo soy Daniela Moreno y hablaré sobre el tema 3.12, la prima dominical. Primero hay que tener en cuenta que
73 de la Constitución, en la fracción 4, y el artículo 69 de la Ley Federal de Trabajo, se establece que, por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Y el artículo 71 de la Ley Laboral dice que los trabajadores que presten sus servicios en un día domingo tienen derecho a una prima adicional de 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. El artículo 73 dice que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda, por el descanso un salario doble por el servicio prestado. Entonces, si un trabajador labora en su día de descanso semanal, que es el domingo, tendrá derecho a que se le pague el 325%, ya que tendría derecho a un 100% de su salario ordinario, a otro 200% por su descanso semanal y a un 25% por ser su descanso en domingo. Si el trabajador labora un sábado como descanso semanal, solamente tendrá derecho al 300%. Es decir, la prima dominical siempre se debe pagar cuando se trabaje en domingo. Cuando el salario sea variable, se debe tomar como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente laborados, por lo que la prima del 25% será sobre dicha cantidad. Pero ¿qué sucede si no se había trabajado con anterioridad? La prima del 25% debe calcularse sobre el mínimo de la localidad. Ahora, ¿cómo se obtiene la prima dominical? La prima dominical se obtiene multiplicando el salario diario por .25. Si el trabajador obtiene de sueldo quincenal 7.500, se divide primero entre 15 para sacar su salario diario ordinario, que sería 500. Esto lo multiplicas por .25 y se obtiene 125. Esto sería su prima dominical. Muy buenas, yo soy Mario Castillo. Les vengo a presentar lo que es la semana incompleta. En México, la semana incompleta laboral se refiere a aquellas jornadas en las que un trabajador no completa total de sus días laborales estipulados en la ley, que tradicionalmente se establecen un máximo de 6 días con un día de descanso. La legislación contempla que, en algunos casos, como en trabajos discontinuos o de temporada, el trabajador no necesariamente labora todos los días de la semana, pero aún así mantiene los derechos igualitarios a los que un trabajador que labora la jornada completa. Estos derechos incluyen desde el pago proporcional por el tiempo laborado y el acceso a las prestaciones correspondientes. En estas situaciones de la semana incompleta, puede ser que por parte del empleador o por alguna incapacidad de trabajo, el trabajador no se presente a trabajar todos los días que están estipulados. Por parte del empleador, puede solicitarle el no presentarse por alguna razón o situaciones que sean de la empresa, y solamente se presenta ciertos días. Sin embargo, aún así mantiene el derecho al pago correspondiente de la jornada completa, que es la semana completa, prestaciones y etc. La Ley Federal de Trabajo en México, cuando un trabajador está disponible para laborar toda la semana, pero por causas imputables del empleador, que es lo que se explica, no se le asigna un trabajo durante estos días, se considera que es una semana incompleta laboral. Ahora, en el caso de la semana incompleta, cuando un trabajador está por alguna incapacidad por enfermedad, al trabajador se le atribuyen los días y el pago proporcional a los cuales se trabajó. Las leyes buscan garantizar que el trabajador no se vea afectado económicamente y así asegurar un pago el cual sea igualitario a los días que... Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Mendoza Suárez y yo les hablaré sobre las vacaciones y prima vacacional. En la Ley Federal del Trabajo se establece que todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones y lo especifica en los siguientes artículos. Artículo 76. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios discontinuos o los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajos en el año.
Artículo 78. Del total del periodo que le corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos. Por lo menos, dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios. El trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Me presento, soy Keila Carolina Muñoz Chávez y voy a explicar el tema 3.15, el aguinaldo, y 3.16, prima de antigüedad. El aguinaldo, en su artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es un derecho que debe de pagarse a los trabajadores antes del 20 de diciembre y se les deberá de pagar por lo menos 15 días de salario a aquellas personas que hayan trabajado un año completo. Por lo contrario, las personas que no hayan cumplido con el año, independientemente si siguen trabajando o no a la fecha o en el día en el que se les va a pagar el aguinaldo, pues se les pagará proporcionalmente conforme el tiempo que hayan laborado. Un ejemplo de cómo sacar el aguinaldo sería: Melissa tiene trabajando un año en una agencia aduanal y recibe un salario mensual de 15,000 pesos y quiere calcular cuánto recibirá de aguinaldo. Tenemos los datos, que es el salario mensual, que son 15,000, el tiempo trabajado, que nos dice que fue un año, y que el aguinaldo por ley le corresponde en 15 días. Para sacar el aguinaldo primero debemos sacar cuánto es lo que gana ella diariamente. Esto se hace dividiendo el 15,000, que es su salario mensual, entre 30, que nos da la cantidad de 500. Ahora sí, con la cantidad del salario diario podemos sacar el aguinaldo, que sería salario diario por los 15 días. Tenemos que salario diario son 500, que multiplicamos por 15 y daría la cantidad de 7,500, sería la cantidad que recibiría Melissa de aguinaldo. Punto 16. Prima de antigüedad. En su artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, es decir, que ellos decidan deshacerse o rescindir su contrato, ya no trabajar más en la empresa, siempre y cuando estos hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos, es decir, de base. De la misma manera se la pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observan las normas siguientes. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% de los trabajadores, el pago se hará en ese momento del retiro. Sin embargo, si el número de trabajadores excede este dicho porcentaje, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse, es decir, pasarse al año siguiente, el pago a los trabajadores que excedan de este porcentaje. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, que es del 10%, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. Nos dice en la fracción 5 que en caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Este artículo nos dice que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial, la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. Mi nombre es Daniel Eduardo Trejo Castro y hoy les hablaré sobre la fijación del porcentaje de utilidad. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
Para determinar el porcentaje en cuestión, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. El porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El PTU que reciben los trabajadores corresponderá al ejercicio fiscal de un año anterior, es decir, en 2024 las empresas van a repartir el 10% de las ganancias generadas en 2023. La Ley Federal del Trabajo señala que el pago de utilidades para este 2024 tiene que cubrirse para las empresas del 1 de abril al 30 de mayo, mientras que para las personas físicas hay un periodo que va del 1 de mayo al 29 de junio. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independiente del monto del salario, mientras que la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Mi nombre es Arely Estrada y voy a dar el tema 3.18, porcentajes repartibles de utilidades. De acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos comenta que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. A efecto se proveerán la creación de empleados y la organización social de trabajo conforme a la ley. Ley Federal del Trabajo, capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 117 nos establece que los trabajadores participarán en las unidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. El artículo 123 nos establece que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El artículo 124 nos establece que, para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad que percibe cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84. Ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Ahora bien, si una empresa tuvo una utilidad neta de 500,000 pesos mexicanos, la PTU sería de 50,000 pesos mexicanos, el 10% de esta. Esta cantidad se deberá dividir en dos partes iguales, es decir, dos pagos de 25,000 pesos cada uno. ¿Qué tal? Les habla Samantha Gómez. Les estaré hablando acerca de las utilidades, cuándo deben ser repartidas y quiénes son las personas y empresas que están exentas a repartir dichas utilidades. Primeramente nos vamos con el artículo 122 que nos dice que las utilidades deben ser repartidas dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Este va de la mano con el artículo 121 que dice que los trabajadores tienen derecho a presentar alguna queja, objeción o declaración acerca del pago de sus utilidades. Cabe recalcar que toda modificación, queja o cambio de reparto, aún así sea como sea, debe estar dentro de los 60 días después del pago de los impuestos anuales, como ya lo mencionamos. En caso de que el patrón presente alguna queja, el reparto adicional se detiene hasta que este se resuelva. Y como punto extra, si no se da el reparto de utilidades por falta del reclamo del empleado, no se pierden, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, sino que se acumulan para el siguiente año. Por ejemplo, si una empresa presenta su declaración anual el 30 de marzo del 2024, el plazo que tienen para repartir utilidades sería hasta el 30 de mayo del 2024. ¿Quiénes están exentos de utilidades? Bueno, aquellas empresas durante su primer año de operación, que serían pues todas aquellas empresas que acaban de empezar, aquellas organizaciones que están creando un producto nuevo, estas serían durante sus primeros 2 años de servicio.
Como tercer punto tenemos las empresas nuevas de industria extractiva, como lo son las de exploración. Tenemos también las instituciones de asistencia privada que realizan actos humanitarios sin fines de lucro. Tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS. Y por último, no menos importante, las empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para cada industria. Por ejemplo, si una empresa está empezando a desarrollar un nuevo tipo de software, esta no está obligada a repartir utilidades durante los primeros 2 años de servicio. Y en cuestión de personas físicas, serían aquellas que están exentas, pues como los directores, administradores, gerentes y trabajadores domésticos. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias y espero hayan logrado entender todos los temas. Soy Fernanda García y este es el tema 3.21, objeciones al reparto de utilidades. Las objeciones al reparto de utilidades son una denuncia de irregularidades fiscales y laborales en la declaración anual del impuesto sobre la renta. El artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores pueden objetar la declaración de utilidades que presenta el patrón ante la Secretaría de Hacienda y que el patrón tiene la obligación de entregar una copia de dicha declaración a los trabajadores en un plazo de 10 días. Por otra parte, el sindicato o la mayoría de los empleados pueden presentar sus observaciones en los 30 días siguientes, mientras que la Secretaría de Hacienda debe responder por escrito y la resolución final no podrá ser apelada por los trabajadores. El artículo 125 nos habla de la participación de los trabajadores en las utilidades, y es que para repartir las utilidades se debe formar una comisión conformada tanto por los representantes del patrón como por los trabajadores. Si no se llega a un acuerdo, decidirá el inspector del trabajo, y los empleados pueden hacer observaciones en un plazo de 15 días. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo trata sobre las obligaciones de los patrones, ya que entre sus obligaciones se encuentra que el patrón deberá proporcionar los medicamentos necesarios en caso de enfermedades tropicales o endémicas, o ante el surgimiento del peligro de epidemias, así como seguir las disposiciones de la autoridad sanitaria en emergencias. Además, la ley también establece que los trabajadores tienen derecho a representación en el Consejo de Administración. Asimismo, tienen derecho a recibir información sobre las finanzas generadas por la empresa, tanto anual como mensualmente. Este cuadro es una explicación resumida sobre los temas anteriores acerca de los derechos y obligaciones laborales principales de los trabajadores en México. Describe cómo se calculan estos beneficios, así como los montos que deben recibir según la ley. Esta guía de prestaciones laborales incluye temas como tiempo extra, prima dominical, vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio, aguinaldo, prima de antigüedad, utilidades y séptimo día. Vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones corresponden? Si cumpliste 1 o más años en tu trabajo, tienes derecho a vacaciones. Y es que a partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio, según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.